«Eres egoísta por no ayudar», gritó mi papá, así que me fui. El banco llamó 3 días después, robó mi identidad y mis ahorros, desaparecí. Luego mamá dijo, Brenda puso tu nombre a su bebé. La explosión de ira, «eres un egoísta por no ayudar», vino de mi padre cuando me negué a pagar los gastos del coche de mi hermana. Ese fue el momento en que realmente los dejé atrás. 3 días después, el banco me llamó. Mi vida se vino abajo cuando tenía 26 años. Nuestros problemas siempre estuvieron ahí, en realidad, pequeñas grietas que con los años se convirtieron en abismos. Era la cena de cumpleaños de mi madre esa noche. Todos estábamos sentados alrededor de su mesa de comedor, la misma que había visto tantos domingos y celebraciones familiares. Mi padre, como siempre, con su cara seria. Mi hermana Brenda, la hija perfecta, brillando bajo su mirada. Y yo, la oveja negra, aunque tenía un buen trabajo y vivía de forma independiente. La noche transcurría según las costumbres de siempre, hasta que Brenda soltó su bomba. «Estoy pensando en comprarme un coche nuevo», dijo, mientras enredaba espaguetis en el tenedor. Mi padre asintió de inmediato. «Algo con estilo, quizás un descapotable te vendría bien», añadió que se lo merecía. Tomé un sorbo de vino, intentando disimular mi molestia. Brenda, con 23 años, tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda y vivía en un apartamento por el que yo ya pagaba la mitad del alquiler, algo que mis padres siempre omitían cuando hablaban de dinero. Mi padre me miró directamente, esperando algo. «¿Qué opinas, hijo? ¿Podrías ayudar a tu hermana con eso, no?» Mi mano se quedó inmóvil, la copa en el aire. La dejé con cuidado sobre la mesa. «Ya pago la mitad de su alquiler», dije en voz baja. «Creo que con eso es suficiente». La habitación se volvió helada. «¿Qué estás insinuando exactamente?», ladró mi padre con ese tono que tanto temía. «Lo que dije es claro, ya estoy ayudando a Brenda económicamente, no voy a comprarle un coche». La expresión de Brenda cambió al gesto ensayado de siempre, ese de decepción. «Pensé que te iba bien en el trabajo, es solo un favorcito». Se me tensó la mandíbula. Un favorcito, como ese favor que he estado haciendo por años. Esa pequeña ayuda que me impidió tener un mejor lugar donde vivir o tomar esas vacaciones a Roma que tanto soñé. «Me va bien en el trabajo, pero eso no significa que tenga la obligación de comprarte un auto». La cara de mi padre se agrió. «Así tratas a tu hermana después de todo lo que hemos hecho por ti». La manipulación de siempre, las insinuaciones sobre sacrificios, esa idea de que les debo todo por haberme criado, cuando eso es lo mínimo que debe hacer un padre, algo dentro de mí se rompió. «¿Qué han hecho por mí, papá? Por favor, dime, porque yo pagué mis estudios, compré mi propio coche y me mantengo desde los 19 años». Sus ojos se agrandaron. «Eres un malagradecido». «No, no lo soy, estoy cansado. Cansado de ser el banco familiar, mientras actúan como si Brenda no pudiera valerse por sí misma». «Porque ella es mejor que tú», gritó golpeando la mesa, «siempre lo ha sido». La confesión flotó en el aire como una verdad que al fin se animó a salir. Mi madre contuvo el aliento, Brenda no me miraba. Y yo sentí alivio. Por fin alguien lo decía en voz alta. Me reí, salió solo. «Perfecto, si supuestamente es mejor que yo, entonces no necesitará más mi ayuda». Me levanté, la silla rechinando contra el suelo de madera. «Así que no voy a pagarle más el alquiler, ni este mes ni nunca». Mi padre también se levantó y señaló la puerta. «Lárgate de mi casa», dijo. Encantado, pensé mientras tomaba mi chaqueta. «Ah, por cierto, papá, quizá deberías averiguar quién ha estado pagando el alquiler de Brenda los últimos años antes de echar a tu cajero automático personal». Los ojos de Brenda se agrandaron por el miedo. «¿Qué quieres decir con eso?». Me detuve en el umbral. «Significa que se acabó. Llevas 2 años viviendo en ese apartamento, y durante 2 años yo he pagado la mitad de tu renta. Papá no ha puesto un solo centavo, por más que te haya hecho creer lo contrario». Su boca se abrió y cerró varias veces, como un pez fuera del agua. «Pero papá dijo». «Papá mintió», respondí sin rodeos. «Y ahora estás sola». Esa noche fue el final de algo, o tal vez el inicio de mi independencia. Todo depende del enfoque. Las consecuencias llegaron rápido y dolieron. Brenda no pudo sostener el alquiler sin mi ayuda. Me llamó 17 veces la primera semana. Sus mensajes pasaron de exigencias llenas de rabia a súplicas entre sollozos. Papá no movió un dedo, pese a todo su discurso sobre la familia. Su situación económica no era tan buena como aparentaba. Vacié la cuenta compartida que, ingenuamente, tenía con Brenda para emergencias. Emergencias que, curiosamente, siempre parecían ser zapatos caros o viajes improvisados con sus amigas.
Ella usaba el dinero como si fuera suyo, aunque yo era el único que depositaba cada mes. Y mi padre, claro, se puso furioso. Amenazó con vender mi coche, ese que me compré yo mismo a los 19 y terminé de pagar a los 23. Cuando le recordé que el auto estaba a mi nombre en todos los papeles, perdió el control. Me llamó mentiroso y dijo que estaba arruinando a la familia. Después descubrí que realmente intentó venderlo, lo publicó en internet y todo. La cosa se puso fea cuando fui a casa de mis padres a recuperarlo. Los vecinos se asomaban por las ventanas mientras mi papá gritaba sobre los valores familiares y yo metía mis cosas en el maletero sin decir una palabra. Mi mamá estaba en el porche, retorciéndose las manos, rogando que no hiciéramos un espectáculo. Siempre les importaron más las apariencias que la verdad. Lo que no sabía en ese momento era que mi papá ya había planeado algo mucho más turbio. 3 días después de recuperar el coche, recibí una carta formal. Sentí que el estómago se me hundía. Era una notificación de que el coche iba a ser embargado. No tenía sentido, yo ya lo había pagado por completo hacía años, el título estaba a mi nombre. Llamé al banco que aparecía en el aviso, me pasaron de una persona a otra hasta que, por fin, alguien me explicó. Según sus archivos, mi padre había pedido un préstamo usando el coche como garantía 6 meses antes. Sentí un escalofrío recorrerme, no podía creerlo, insistí en que era mío, que él no tenía derecho. La persona del banco me dijo que tenían todos los documentos firmados por mí. Pero yo nunca firmé nada, pedí copias. Una hora más tarde, las recibí por correo electrónico, me quedé paralizado frente a la pantalla. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía mucho, en unos papeles que jamás había visto. Mi papá falsificó mi nombre, usó mi número de seguro social e imitó mi letra a la perfección, probablemente copiándola de trabajos escolares que había guardado. Me sentí invadido, como si me hubieran robado la identidad. No era solo un truco financiero, era delito, un robo total. Pasé los siguientes 3 días aturdido, lleno de rabia. Mi padre había planeado esto con tiempo, había usado mi coche, mis datos, mis cosas para beneficio propio. Todo eso mientras me pedía que ayudara económicamente a su hija favorita. El banco fue comprensivo, pero inflexible. O pagaba los $7,000 del préstamo o se quedaban con el coche. No tenía muchas opciones: pagar una deuda que no contraje, denunciar a mi propio padre por fraude o quedarme sin transporte. Elegí otra salida. Puse el coche en venta, pagué el préstamo fraudulento y usé lo que sobró para comprarme uno más económico. Tuve que hacer muchos sacrificios, pero fue otro paso para romper el control que mi padre tenía sobre mí. Cuando se enteró, me llamó furioso. ¿Por qué vendiste el coche? No entiendes cuánto necesitaba ese dinero, no te das cuenta del daño que causaste. No dije nada, solo colgué. Sus problemas ya no eran míos. Pero lo peor aún no había pasado. Un mes después de esa horrible escena, descubrí que mi padre había estado sacando dinero en secreto de una cuenta de ahorros compartida. Esa cuenta en la que yo depositaba desde los 16, cuando empecé a trabajar. Él la había usado como garantía para préstamos, para pagar las compras de Brenda y sus ideas de negocios fallidas. Mi nombre todavía estaba en esa cuenta. Al día siguiente fui al banco y retiré hasta el último dólar, $7,853. No era una fortuna, pero después de lo que él me había quitado, era justo. Cerré la cuenta por completo. Esa misma tarde sonó mi celular. El nombre de mi padre aparecía en la pantalla. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. Tomando lo que es mío antes de que tú te lleves lo que queda, respondí. Mi voz sonaba mucho más tranquila de lo que me sentía. Necesitaba ese dinero, los cobradores vienen la semana que viene. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo, de claridad. Todo esto nunca fue sobre la familia, siempre se trató de explotarme. Ya no es mi problema. No puedes hacernos esto, somos familia. Las familias no se roban entre sí, papá. Colgué, bloqueé su número, también el de Brenda, cambié las cerraduras de mi departamento. Pero no fue suficiente. 2 días después, llegué a casa y encontré la puerta entreabierta. Mi televisor había desaparecido, también mi laptop y el reloj que me regaló mi abuelo. Mi papá había sacado la llave de repuesto del archivo de contactos de emergencia que tenía mi mamá. Fui a la policía y presenté una denuncia. Rastrearon mis cosas hasta una casa de empeño al otro lado de la ciudad. El dueño del lugar recordó claramente a mi papá, su firma estaba en el registro de venta. Llamé a un abogado, grabé en secreto a mi padre admitiendo el robo por teléfono y le advertí que presentaría cargos si no devolvía todo el dinero.
Me lo devolvió todo, cada dólar. Y con eso corté todo vínculo con él para siempre. Esta decisión de alejarme por completo de mi familia no fue algo impulsivo. Fue el resultado de muchas noches empacando mi departamento, con las manos temblando mientras cuestionaba todo lo que alguna vez creí sobre lo que significa ser familia y lo que supuestamente les debía. Crecí creyendo que los lazos familiares eran sagrados, que uno debía perdonar cualquier error solo por el hecho de que eran tu sangre, porque la familia siempre iba primero. Mi padre repetía esas frases una y otra vez, incluso mientras se aprovechaba de mí y me hacía daño. La contradicción entre lo que decía y lo que hacía me reventaba por dentro. ¿Cómo podía abandonar a las personas que me criaron? ¿Qué clase de persona le da la espalda por completo a su propia familia? Pero, ¿qué clase de padre le roba a su propio hijo? ¿Qué tipo de hombre falsifica documentos y vacía cuentas de ahorro? ¿Qué clase de madre permite que su esposo se meta a robar en la casa de su hijo? El sentimiento de culpa por alejarme luchaba constantemente con el miedo a seguir ahí. Hice listas de pros y contras, hablé con mi antigua terapeuta y también con los dos amigos que sabían absolutamente todo lo que estaba pasando. El momento clave llegó una madrugada, a eso de las 3. No podía dormir, tenía el estómago revuelto y me vino una pregunta muy simple a la mente. ¿Permitiría que alguien más me tratara así? La respuesta fue inmediata y rotunda, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lo estaba aceptando de las personas que más deberían haberme querido? Esa claridad no hizo la decisión más fácil, pero sí la volvió inevitable. Me mudé a otro lugar, cambié de trabajo y desaparecí del radar de mi familia. A veces, para sanar, necesitas alejarte del origen del dolor. Los primeros meses sin contacto fueron los más duros. Las celebraciones me dejaban un vacío y los cumpleaños pasaban sin una palabra. Varias veces agarré el celular por instinto para escribirle a Brenda sobre alguna película que le hubiera encantado, o para llamar a mi mamá cuando cocinaba uno de sus platillos favoritos. Pero luego recordaba, ya no son parte de mi mundo. Y me preguntaba si había hecho lo correcto, si tal vez exageré, si debería disculparme y tratar de arreglarlo. Pero entonces recordaba los robos, las mentiras, los años de manipulación y dejaba el teléfono a un lado. Las dudas volvían por la noche, cuando el departamento estaba en silencio y la mente no paraba. Estaba siendo cruel y si necesitaban mi ayuda y si de verdad estaban arrepentidos. Pero en el fondo sabía que el patrón se repetiría. Mi padre seguiría intentando controlarme, Brenda seguiría aprovechándose y mi madre seguiría justificándolos. Y yo al final volvería a sentirme agotado, usado y preguntándome por qué nunca era suficiente. Así que me mantuve firme. Redefiní mis rutinas, encontré amigos nuevos que me valoraban por quien soy, no por lo que podía dar. Poco a poco, el dolor inicial se transformó en algo parecido a la paz. 6 meses después, Brenda me mandó un correo. Estaba embarazada, el padre la había abandonado y necesitaba ayuda. Somos familia, escribió, la familia se apoya. Me quedé mirando esas palabras largo rato, con el dedo flotando sobre el botón de responder. Una parte de mí, la parte moldeada por años de culpa y responsabilidad, quería ayudar. Quería ser un buen hermano, una buena persona. Pero otra parte, esa que había empezado a escuchar más seguido, entendía el ciclo. La crisis, la súplica, la expectativa de que yo cruzara mis propios límites para salvarla. No respondí de inmediato, me tomé un momento para sentir, para procesar. Sentí pena por su situación, preocupación por el bebé y ese reflejo automático de querer arreglar todo. Pero también me sentí agotado, cansado de saber que esto nunca iba a terminar, a menos que yo lo detuviera. Así que cerré el correo sin contestar. Esa noche, después de pensarlo un poco más, lo marqué como spam y seguí con mi vida. De eso hace ya 3 años. Hoy, desde mi nuevo departamento, tengo vista al skyline de la ciudad. Mi carrera ha crecido 2 veces desde entonces. Puedo viajar cuando quiera, nadie me roba, nadie me hace sentir culpable por poner límites. A veces sanar no se trata de reparar lo roto, sino de aceptar que algunas bases estaban mal desde el principio. La semana pasada me encontré con mi madre en el supermercado. Nos cruzamos la mirada en la sección de verduras, se la veía más vieja, más cansada. Sentí una punzada en el pecho, no era exactamente culpa, tampoco tristeza, era más bien un eco de lo que pudimos haber sido. Se acercó despacio, como si temiera que me fuera a ir, y quizás antes lo habría hecho. «Te ves muy bien», me dijo mirándome con atención. Asentí, «Estoy bien». Jugaba con su bolso, «Tu papá tuvo un infarto hace poco». El corazón se me aceleró, a veces esas reacciones tardan en desaparecer.
Está bien. Estará bien, pero fue fuerte. Me preparé para la culpa, la manipulación, para que me pidiera ayuda con voz quebrada. Pero eso no ocurrió. Más bien mencionó que había estado reflexionando sobre todo últimamente. Debí haber intervenido, debí haberte protegido. Sentí un nudo en la garganta que me tomó por sorpresa. No era la escena que había imaginado. Tienes razón, respondí, de verdad debiste hacerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No espero que me perdones, ni a él, solo quería que entendieras por qué te fuiste. Asentí en silencio, sin confiar en mi voz. A pesar de los años sin contacto, su simple reconocimiento tuvo un efecto profundo en mí. Brenda nombró a su hijo como tú, dijo bajito, a pesar de todo lo que pasó. Me concentré en las manzanas en mi mano, fascinándome con sus superficies lisas y rojas. Aún vive contigo. Sí, aunque lo está intentando, respondió. Tiene un trabajo de tiempo completo y asiste a clases por la noche. No sentí gran cosa, solo una simpatía distante, bien por ella. Mi madre pareció querer decir más, pero se detuvo. En cambio, extendió la mano, se detuvo un momento y luego me tocó suavemente el brazo. Estoy orgullosa de ti, murmuró, debí habértelo dicho más veces. Sus palabras me envolvieron como hojas de otoño, demasiado tarde para cambiar algo, pero igual de significativas. Gracias, respondí y lo dije con sinceridad. No intercambiamos teléfonos ni hicimos planes para vernos. Algunas relaciones que terminan simplemente se acaban. Pero al verla alejarse, sentí un cambio dentro de mí. No era exactamente perdón, no estaba listo para eso. Tal vez nunca comprenda todo por completo, pero sí sentí una cierta conciencia. Una comprensión de que todos estamos rotos, repitiendo patrones que aprendimos antes de tener elección. La decisión de cortar lazos no fue una reacción impulsiva nacida del enojo. Fue un proceso largo, lleno de pequeñas decisiones diarias durante años. Decidir no llamar cuando me sentía solo, no buscar contacto en fechas especiales, no responder los raros mensajes que me llegaban a través de conocidos en común. Cada una de esas elecciones venía con una oleada de tristeza, duda y lucha interna entre lo que me enseñaron a valorar y lo que realmente necesitaba para estar bien. En esos momentos dudaba, me preguntaba si alejarme por completo había sido demasiado, si quizás había espacio para un término medio, una distancia prudente en vez del silencio total. Pero luego recordaba el robo de mi identidad, la angustia de encontrar mi casa violada, los años de ser valorado solo por lo que podía dar, nunca por quién era. Y entonces lo entendía con una certeza que me atravesaba el alma, cortar por completo era la única forma de sanar. Mi padre jamás comprendió que el estrés que me impuso me volvió más fuerte, como el calor extremo que convierte el carbón en diamante, una transformación nacida de su desprecio. La familia que realmente importa es la que eliges, la que construyes, la que reconoce tu valor sin pedir pruebas constantes. Encontré esa clase de familia en lugares inesperados, amigos que me apoyan sin pensarlo dos veces, colegas que valoran mi trabajo. Incluso mi propia compañía se ha vuelto un consuelo y la valoro más que nunca. Algunos dicen que los lazos de sangre son los más fuertes, pero yo he aprendido que valorarme a mí mismo es más importante que cualquier lazo. Si estás atrapado en una dinámica familiar que te desgasta en lugar de apoyarte, te aseguro que hay algo mejor esperando. Puede que las cosas no terminen con abrazos ni disculpas, pero sí encontrarás paz. Tendrás mañanas sin ansiedad, sin miedo a una llamada inesperada. Tendrás celebraciones que serán como tú decidas. Y comprenderás que tu valor jamás dependió de quienes no supieron verlo. A veces lo más compasivo que puedes hacer por ti y por los demás es alejarte y dejar que las cosas sigan su curso. A veces aún desearía que pudiéramos arreglarlo, que nuestra familia fuera normal, pero los deseos no son la realidad. Hoy entiendo que algunas heridas emocionales nunca desaparecen por completo, y está bien. Alejarme no solo fue una cuestión de distancia física, fue reaprender. Romper con la creencia de que decir no es egoísmo, que poner límites es crueldad y que pensar primero en mí está mal. Ha sido el proceso más difícil que he vivido y sigue en curso. Pero por primera vez siento que vivo a mi manera. Ya no soy la decepción familiar. Ya no soy la sombra de Brenda. Ya no soy la fuente de dinero de mi padre, ni el puente entre él y mi madre. Solo soy yo, completo y en paz, sin necesitar validación de nadie. Y sí, hay una tristeza compleja en eso también, el duelo por la familia que siempre quise, pero nunca tuve ni tendré. Ese amor incondicional que tanto busqué, pero que jamás encontré donde se suponía que debía estar.
Sin embargo, también hay una libertad inmensa en tomar mis propias decisiones, definir mi valor y aceptar que, aunque no elegí la familia en la que nací, sí puedo decidir qué impacto tendrá en mi futuro. Así que elijo detener el ciclo, sanar y crecer. No a pesar de ellos, sino porque al fin entendí que merezco mucho más de lo que me ofrecieron.